3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando vuelta por el universo. Una vuelta por el universo. Y a las 9:42 minutos, ya en la parte final del Vuelta por el Universo de hoy, vamos a conectar con Lima, Perú, porque allí nos está esperando Carlos Paredes, periodista, un amigo ya del programa. A las 9:42 lo recibimos a través de la línea, a través de la imagen, a Carlos Paredes. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo están todos allá en Argentina, en Mar del Plata? Aquí desde Lima, con sentimientos encontrados por la muerte de Mario Vargas Llosa, que creo que ha sido el peruano universal más controvertido, pero también más ilustre en el siglo XX, y también con la noticia de un tercer presidente constitucional que termina preso, sentenciado por corrupción, y también la tercera dama, en este caso ex primera dama, Nadine Heredia, asilándose en un país extranjero, en este caso Brasil. Las dos anteriores son la señora de Pedro Castillo, que está en México, y Elian Karp, la ex primera dama, esposa de Toledo, que está en Israel. Con respecto a Vargas Llosa, digo, ¿qué deja la muerte de Mario Vargas Llosa? Digo, ¿cuál es el legado que deja? Yo dije hoy, el último monstruo sagrado de la literatura latinoamericana. Digo, ¿exagero cuando digo esto o está bien como lo definí? No, creo que no exageras, Marcelo, porque literalmente García Márquez fue un grandote y también vamos a hablar de Borges, el argentino, en fin, Carlos Fuentes y todos los del llamado boom latinoamericano. Y precisamente el más joven era Vargas Llosa y se acaba de morir a los 89 años. Es literalmente el último monstruo de la literatura del siglo XX que fallece. Pero en Perú consideramos que Vargas Llosa no solo fue un gran literato, ¿no?, de la categoría de los que he citado anteriormente, sino fue básicamente el peruano que llevó al resto del mundo al Perú. Es decir, gracias a sus novelas, el resto del mundo conoce nuestros paisajes, nuestra idiosincrasia, nuestro vocabulario y sobre todo qué era este país, ¿no? ¿Qué era el Perú? De sus 20 libros, yo diría que en 17 está presente inequívocamente y mayoritariamente el Perú, ¿no? Salvo La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo y por ahí el libro que escribió sobre la dictadura guatemalteca. Pero eso es lo que pensamos los peruanos. Vargas Llosa fue el peruano más universal. Vargas Llosa fue inabarcable porque no solamente fue un gran literato, fue un político básicamente, llevaba en el ADN la política, transitó desde una cédula comunista clandestina en la Universidad de San Marcos en la década del 50 del siglo pasado, hasta ser el exponente, creo yo, más apasionado del liberalismo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y en ese camino se peleó con muchas personas, porque era directo, claro, sin eufemismos, atacaba tanto a Fidel Castro y su revolución, que él la consideraba una traición para su pueblo, hasta Videla, ¿no?, en su dictadura militar de derechas, o el propio Pinochet. Así que por eso se le respeta, por su honestidad intelectual. Para cerrar el tema Vargas Llosa, digo, ¿cuál sería para vos la obra más importante? Digo, si vos me tenés que recomendar un libro de Vargas Llosa, digo, ¿qué libro me recomendarías para leer? Como peruano te recomendaría Conversaciones en la Catedral, que es, diría yo, el retrato más construido sobre lo que es una dictadura. Vargas Llosa era un alérgico, yo diría un enemigo irreconciliable de los dictadores, ¿no? Porque su padre fue el primer dictador que sufrió
cuando adolescente y joven, ¿no? Conversación en la catedral, Bien, te diría. bien. Un gran demócrata, ¿no? Un demócrata, un tipo que siempre apostó por la democracia. Por la libertad y la democracia, y que discrepaba contigo sin ofenderte, ¿no? Ujú. Bueno, y con respecto al tema, pasamos la hoja, ¿no? Pasamos a otro tema y nos vamos a esto, a lo de Ollanta Humala, que es el tercer presidente, ¿no? Condenado, 15 años de cárcel por corrupción. Digo, ¿por qué la mujer pide asilo en Brasil? Digo, ¿los dos fueron condenados? ¿Cómo es el tema de la condena de él y de la mujer? Sí, esta semana se leyó en adelanto, que es una figura que permite el Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria a 15 años de prisión efectiva. Y Nadine Heredia se conectó porque ahora también se permite la virtualidad, pero luego desapareció de la audiencia. Y a las pocas horas nos enteramos que había ingresado a la Embajada de Brasil en Lima pidiendo asilo diplomático. Se ha hablado mucho de eso, se ha invocado la Convención de Caracas del año 54 precisamente de asilos, que no permite que un país dé asilo a alguien que ha sido condenado por un delito común, que es el caso de Nadine, corrupción, ¿no? El lavado de activos, en un proceso llevado con los estándares de debido proceso, el derecho a la defensa, las doble instancias, etcétera, que es el caso, ¿no? Sin embargo, hoy los medios de comunicación están explicando que este era ya algo planeado por la pareja presidencial, por dos cosas, ¿no? Primero, porque los dos van presos y tienen un niño de 14 años, que precisamente nació poco antes de que asumieran el poder en el 2011. Y por eso estimo yo que se pusieron de acuerdo que ella se asile y que él vaya preso, ¿no? Quizá él en su condición de militar, que ya ha estado preso preventivamente en el mismo penal, y ella también no quería regresar a la cárcel. Y luego porque tienen en Brasil a un gran amigo de la pareja, ¿no? El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que también ha estado preso por el mismo motivo, corrupción de Odebrecht. Claro. Y los que han estudiado este mega proceso de corrupción, Lavallato, dicen que él era, para todo efecto práctico, el embajador político de esta empresa en la región. De hecho, acá vino a hablar con varios expresidentes, con Humala, con García, para hacer lobby a favor de Odebrecht, ¿no? Así que estaban seguros que les iban a dar el asilo. Se ha criticado mucho en Perú como en Brasil el asilo. Acá en Perú han dicho que la presidenta Dina Boluarte se ha allanado fácilmente cuando pudo no haberle otorgado el salvoconducto, porque en opinión de los entendidos Brasil había violado la Convención de Caracas al darle asilo a una sentenciada. Ahora, te pregunto, digo, ¿el modelo de justicia peruana es el modelo a seguir, la justicia universal? Digo, ¿la historia va a premiar a la justicia peruana? Digo, porque aparentemente, digo, se muestra como un poder independiente del poder ejecutivo. Digo, ¿es así o es lo que muestra para el mundo entero y adentro funciona de otra manera? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Marcelo, yo te diría que no. Podemos tener varios presidentes presos y algunos latinoamericanos dicen qué bueno que los presidentes corruptos Claro, vayan presos, claro. pero ese es el claroscuro, ¿no? Ese es el lado positivo, si quieres. Pero la justicia peruana en los últimos años está muy politizada y la política está judicializada. Acá el Ministerio Público tiene demasiado poder, arma carpetas con indicios que en cualquier parte del mundo no provocan detenciones preliminares, ni mucho menos. Hay una devaluación de este sistema por errores crasos. Te voy a dar solo uno. Al expresidente Pedro Pablo Kuczynski lo acusaron de ser miembro y líder de una organización criminal, y ¿sabes quiénes eran parte de esa organización? Su chofer y su secretario. Imagínate. Su chofer estuvo procesado, detenido, le arruinaron la vida, y después ya una instancia mucho más profesional del Poder Judicial lo absolvió de todos los cargos, ¿no? ¿Y quién le devuelve esos 5 años que estuvo ahí
indagado, imputado de algo que nunca cometió. Y así te puedo dar muchos ejemplos. Entonces, en la justicia peruana se muestra resultados aparentes con expresidentes sobre todo, o sea, le han roto la puerta a la presidenta en ejercicio, cosa que muchos dicen es un exceso. Pero la justicia está muy politizada. El Ministerio Público es casi un partido político que resuelve con mis amigos no los toco y a mis enemigos la ley, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Pedro? Carlos. Iba a hacer una pregunta sobre Pedro Castillo, por eso dije Pedro, pero perdón. Buenos días, Carlos. Hablando de presidentes presos, digo, eso empezó el juicio a Pedro Castillo, ahora el 4 de marzo creo que empezó. Digo, ¿cómo está la situación también de este expresidente? Sí, él está con prisión preventiva, que es otra figura de la que se ha hecho uso y abuso en el Perú también. Desde el 7 de diciembre del 2022, el día que dio el autogolpe de Estado. Se le está procesando por varios delitos, pero básicamente uno que en el Código Penal se llama rebelión, ¿no? Por haber disuelto el Congreso, querer asumir poderes absolutos, que en el lenguaje coloquial le llamamos golpe de Estado, ¿no? Él se defiende, dice que no hizo un golpe de Estado, solo leyó una proclama política, ¿no? Que nadie se levantó en armas. Sí, nadie se levantó en armas porque ninguna de las Fuerzas Armadas, ni el Ejército, ni la Aviación, ni la Armada quisieron seguir su juego, ¿no? Se sublevaron ante esa orden presidencial que era tomar el poder por la fuerza bruta, ¿no? Yo creo que esto va a terminar pronto, en algunos meses. La Fiscalía ha logrado reconstruir cómo fue este atentado contra la democracia. Tiene dos cómplices que también están muy comprometidos. Una de ellas, su ex primera ministra, Betsy Chávez, está presa también. Y el otro cómplice, Aníbal Torres, que también fue su presidente del Consejo de Ministros y en ese momento era asesor, no está preso porque al parecer tiene más de 70 años y ha tenido ahí una gracia para llevar el proceso desde su casa, ¿no? Pero yo creo que es un proceso penal que va a terminar en una sentencia también contra Castillo. Bueno, Carlos, como siempre es un gusto escucharte, hacía bastante que no hablábamos, te mando un abrazo grande a la distancia. Otro día te voy a preguntar por tu amigo Vizcarra, si te llamó para hacer las paces, tomar un café. Sí, pero bueno, y la próxima también tenemos que hablar de... Escuchá, ¿no? El lagarto puede también estar enjaulado. Y la próxima también hablemos de Dina Boluarte, que un informe preliminar dicen que incurrió en abandono de sus funciones por una intervención quirúrgica. No nos da el tiempo ahora. Bueno, pero... ¿la podemos seguir en la próxima? Sí, por supuesto, encantado. Hay mucho de real y maravilloso en la política peruana hoy. Bueno, te mando un abrazo grande, gracias. Felices Pascuas para el domingo y mandale un saludo enorme y grande al querido Horacio Potestá, que siempre me acuerdo muy bien de él. Ok, le haré presente. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Carlos Paredes, desde Lima, Perú, hablando de la situación de Ollanta Humala, se quedó a pata Ollanta, ¿no? Pinchó y quedó a pata. Ollanta, 15 años de prisión y, por supuesto, también evocando el hermano a la también figura estaba, de Mario Vargas Llosa. Sí, creo que el hermano también estaba detenido. Pero me parece que es el hermano de la mujer. No, Antauro Humala. Antauro, pero me parece que también hay un hermano de toda la familia está involucrada. No se dediquen a la política en Perú. Acá por favor. Acá que no corre vuela. Nos vemos el próximo sábado, nos vamos con unas lindas cumbias peruanas. Muy bien, bueno, Meli, gracias Diego, gracias señor operador, y que tenga un muy buen programa hoy, Gracias. Sí, hombre de pocas palabras. El fin de semana que viene nos damos otra vuelta por el universo aquí en la nave de Vorterix a partir de las 8 de la mañana. Felices Pascuas para todos mañana.